Bueno, Rosana, un placer verte y escucharte. Para mí también, y maravillada con esta tecnología y que yo lo pueda haber logrado, que para mí es un gran logro todo esto. Sí. Porque la tecnología nos acerca mucho, Rosana. Contanos dónde estás vos. Bueno, yo estoy en mi casa, eh, estoy acá desde, bueno, siempre fui y vine, ¿no? Pero yo vivo dentro de la provincia de Venecia, a 10 kilómetros del centro histórico, es decir, de Piazzale Roma, de, o sea, la laguna, ¿no? Que se le dice, que es donde está el Canal Grande, ¿eh? Ese es el centro histórico. Yo de ahí, de donde empieza el Canal Grande, que llega el tren y demás, yo estoy a 10 kilómetros. Es muy cerca de Sí, donde vos naciste. Digo, vos naciste en Venecia, pero tu casa tu sí, casa donde vos naciste es de cerca de donde vivís ahora. exacto. Yo nací en la laguna, yo nací en Venecia, pero bueno, las condiciones, digamos, higiénicas, 70 años atrás no son lo que son ahora. Aparte, recién había terminado la guerra, pensemos en todo lo que fue esa época, desnutrición, mal comidos y demás. Yo llegué a la Argentina cuando tenía 5 años con mi mamá y mi papá, que bueno, nos estaban esperando como todo emigrado en esa época, y fuimos mamá y yo. Tengo un hermano que nació en Argentina 8 años después que yo, y bueno, desde que tengo 8 años, mis padres fueron de esos emigrados que nunca olvidaron su patria. O sea, nosotros Ujú. terminaban las clases y cada 2 años en esa época nos veníamos a casa, nos quedábamos todo el invierno, volvíamos a la Argentina cuando empezaban las clases. Ya después, cuando se hizo más común, digamos, el tema de los aviones y demás, ya veníamos una vez por año. O sea que vos siempre sabías que ibas a volver a vivir a Italia. Si bien es una gran contradicción que uno tiene y me costó años de análisis, ¿no? Porque si bien amo a la Argentina, desde los 5 años, si bien ponele 3, 4 meses al año, cada 2 años y después todos los años venía y demás, amo a la Argentina, puedo decirlo, me duele la Argentina, eh, pero creo que en el fondo siempre me sentí italiana, por mi forma de Ujú. ser, en mi cultura, mi familia siempre se rodeó yo viví hasta los 27 años en Buenos Aires, me casé, me fui a vivir a Bahía Blanca, nació mi hija, es decir, yo tengo una vida en la Argentina, estudié en la primaria, secundaria, universidad, me casé, formé una familia, tengo mis afectos, si bien no tengo familia, pero tengo amigos que es como si fueran mis hermanos. Y bueno, y es la contradicción de tener un pie acá y un pie allá, ¿no? Y eso tiene su pro y su contra, porque el tema de los cursos con los que frecuento, los cursos que doy y demás, digámoslo entre comillas, para los argentinos soy demasiado europea y para los italianos, especialmente los del norte, no nos olvidemos que yo estoy en el norte, soy demasiado Ujú. latinoamericana. Y eso es una contradicción, ¿no? Y se siente, te lo hacen sentir. Yo Ujú. cuando por muchos años, yo no era la italiana que venía a casa, era la argentina. Vos aquí en la Argentina, en Buenos Aires, te recibiste de enfermera. Bueno, a ver, sí es una historia un poco especial. Yo soy de la primera promoción de licenciadas en enfermería de la Universidad de Buenos Aires. Me Ujú. recibí en el año 72. eh,
trabajé como enfermera en el Hospital de Clínicas, en la unidad de terapia intensiva, donde ahí conozco al que después sería mi esposo. Después gano un concurso como jefa de enfermeras en el Hospital Posadas, que en ese momento, estamos hablando del año 74, se abría como gran hospital. Los que han vivido, bueno, ustedes son más jóvenes, pero fue un hospital modelo, una maravilla de hospital, con gente de primerísimo nivel. Bueno, y ahí trabajé prácticamente hasta que nació mi hija. Nace María Eugenia, eh, yo dejo de trabajar por 2 o 3 años, no, 2 años. Empecé a estudiar historia del arte, hice las materias que me gustaban, que eran las de historia del arte. Y bueno, después empecé con, no volví a leer, sí, hay un capítulo en el medio donde con una amiga pusimos una residencia para ancianos de 10 camas, que fue realmente, no fue muy bien, fue un éxito, pero bueno, es agotador, así que eso dejé de hacerlo. En el medio trabajé en el Hospital Pena, en la escuela de enfermería, estuve Mm. más o menos 7, 8 años y trabajé como docente entre los años, sí, serían el 82, 83 y el 90. En el año 95 dejo de trabajar y me encuentro con que mi esposo trabaja todo el día, mi hija ya se estaba preparando para venir a estudiar a Italia. Nuestra hija hizo la universidad acá, en la Universidad de Padua. Y bueno, me encontré en una desocupada, y bueno, dije, algo tengo que hacer de mi vida. Y bueno, es como que fue un llamado, una reinvención, y me acordé de mis imágenes bizantinas, y me acordé, y bueno, dije, yo tengo que pintar eso de algún modo, buscar a alguien. Encontré una señora ortodoxa en Buenos Aires, si bien ella era en un 90% autodidacta, porque algo le había enseñado en cuanto hace a la técnica de la pintura, no a la espiritualidad, sino a la Sí, técnica. Le había enseñado un sacerdote ortodoxo ruso que pertenece a la iglesia ortodoxa, a la que está en Parque Lezama. Y bueno, me conecté mm, con ella, yo viajaba a Buenos Aires una vez por mes, en esa época vivía mi suegra, me quedaba 3 días en Buenos Aires y tomaba clases con ella mañana y tarde, y eso duró más o menos 5 años, hasta que en el año 2000, a través de una compañera de María Eugenia de universidad, que me dice, ay, yo tengo una compañera que la mamá pinta íconos. Bueno, me conecté con esta señora iba a lo de un maestro, ya acá empezaba en Europa a tener auge la iconografía. Y mm. bueno, empecé con este maestro, con el cual estuve hasta más de 10 años, 12. Y en el 2003, habían pasado ya 12, 13 años, empecé a dar clases en Bahía Blanca, con seminarios, y después, bueno, a través de internet empezaron a llegar algunas personas del sur del Brasil, así que daba clases, daba seminarios, eran cursos de 10 días seguidos en Bahía Blanca, a lo cual tengo que agradecer muchísimo a las hermanas franciscanas de Jalén, y viajaba también una vez por año a Brasil, a Porto Alegre, donde daba los seminarios. Y este año, bueno, hace un año y medio, con todo esto seguí tomando clases, me sigo Sí. perfeccionando, siempre hay para aprender. Lo que pasa es que es mucho más fácil desde acá que desde la Argentina, ¿no? Y empecé a dictar cursos yo acá en Italia. Justamente la semana pasada tuve un curso que terminó, lo pude terminar así arañando porque ya me empezaba a sentir más o menos no muy bien. Y bueno, y me retrotrae todo esto a cuando con mi mamá íbamos una vez o 2 veces por mes
a misa a San Marcos. Eh, vengo de una familia muy ¿Qué religiosa. inspiración que tuvo tu mamá, tu abuela, tus tías que te llevaban a la iglesia de San Marcos y cuánto en vos inspiró eso para elegir esta rama del arte? Bueno, la iglesia de San Marcos está a 6 kilómetros de donde vivíamos. Hablo hasta los 5 años, ¿no? De Ujú. pequeña. No es nada. Y una o dos, es decir, se iba a la iglesia del pueblo, porque el pueblo es Mira, pero una o dos veces por mes se iba a San Marcos, porque además Ujú. de ir a misa, era la salida y el paseo a Venecia, como quien dice, Claro. bueno, vivo en Médanos y voy a misa a Bahía Blanca y de paso hago un paseo por el shopping, qué sé yo. Es decir, es como hacer una comparación, ¿no? Y esas imágenes bizantinas porque San Marcos es bizantina, pura, Sí. y el Nicolo de la Nicopeya no es ruso, es bizantino, creo que estaban en mí, yo siempre digo, le digo a mis alumnos que un poco el código genético, ¿no? Porque crecí con eso, e incluso después cuando veníamos, digamos, de vacaciones o de paseo o a visitar a la familia, un poco esa costumbre persistía. Nosotros, o sea, vamos a Venecia como quien vive, bueno, yo viví muchos años en Villamitre, pero es como que voy de Villamitre al centro, me voy a tomar un café y me encuentro con una amiga, y bueno, es acá, vamos a Venecia y nos encontramos. Es decir, y además uno está, digamos, rodeado en cualquier capilla, en cualquier iglesita de pueblo que uno vaya. Lo que pasa es que muchas veces los turistas no se detienen a ver determinadas cosas, pero en cualquier capilla, en cualquier iglesita, hasta están en la ruta, especialmente lo que es la campaña veneta, lo que le llaman los capiteles. El capitel es, bueno, sí es una torrecita donde adentro hay una Sí. imagen religiosa y son del año 300, 400 que se erigían porque, bueno, había una buena cosecha o porque no llovía y pedían la lluvia, o porque llovía demasiado, o porque, qué sé yo, había una peste, entonces se erigían estos capiteles. Y muchas de ellas tienen su origen bizantino, es decir, como técnica y como diseño y demás son bizantinas. Y bueno, uno, qué sé yo, ha estado rodeado de todas esas imágenes, están en uno. Es como el tango para un argentino, no sé, es decir, no sé si es Y válida la comparación, pero en alguna medida sí, es como el tango o el folclore, es decir, y para nosotros, especialmente en el lugar en donde me encuentro, que es la Riviera del Brenta, eh, la Riviera del Brenta es el río que une Venecia con Padua. Y bueno, ujú. estamos rodeados de vilas del 200, del 300, del 400, del 500, afrescadas en el frente. Si alguna vez vienen para este lado, yo les recomiendo que ese camino lo hagan. Va de Qué bueno. Venecia a Padua y hace todo el río y están las vilas paladianas. Y bueno, sí, está en uno y llaman la atención, llaman a la oración, la calma. No es lo mismo estar frente a un ícono que estar frente a una imagen del 1800. Es totalmente, por Ujú. ejemplo, tomemos una virgen con el niño en brazos. Una imagen del 1000 o del 1200 no es lo mismo que una del 1800. Es decir, uno llama más a la oración, más a la contemplación, lo otro es más realístico, más pomposo si cabe, más barroco, lo otro, la iconografía es esencial, si bien en el icono no hay nada que sea superfluo, porque cada detalle tiene su simbología, pero es esencial, no hay nada que esté de más, ni siquiera una nube. No sé si me explico,
Perfectamente. No sé, tendríamos que adentrarnos mucho en la historia del arte, ¿no? O tener un icono adelante, bueno, y explicarles qué significa cada cosa. Pero sí es decir, es esencial. Todo está referido a algo, no hay nada que sea superfluo. Y eso hace que uno se adentre en la imagen y a su vez se adentre hacia la imagen y al que está referido en la imagen, ¿no? Porque, bueno, Ujú. tomemos la Madre de Dios con el niño, pero a su vez hace que uno haga una introspección, vaya hacia adentro de uno mismo. Roxana, y con respecto a los materiales que vos usás para hacer tus obras, contanos un poco porque son particulares. Vos también seguís un poco tu genética en estos materiales. Los materiales, es decir, el problema es que en la Argentina, bueno, ahora hay un poco más, bueno, acá hay de todo, no hay ningún Ujú. problema. Es decir, hoy por hoy levanto el teléfono y lo que necesito me lo mandan, o eh, bueno, voy, antes iba una vez por mes, ahora no sé, hace ya el COVID y demás, pero bueno, está, digamos, el delivery de materiales, acá hay todo. Y en la Ujú. Argentina me manejaba las tablas, porque se pinta sobre madera. Las Sí. tablas, les enseñé, como yo aprendí a hacerlas, le enseñé a hacerlas a una señora. Y después los pigmentos yo los compraba acá y los mandaba a la Argentina vía aduana. Es decir, compraba en gran cantidad y es poca la cantidad que se usa de pigmento. Ajá. Y bueno, por ahí 300 gramos, 200 gramos llevaba. Y con eso se pinta muchísimo porque es poca la cantidad. Aparte son materiales básicos, es decir, no, salvo el oro, que si uno quiere le hace el nimbo en oro o el fondo del icono es en oro, pero se puede hacer perfectamente pintado. Pensamos que era el arte de los pobres también, y a través de los iconos se enseñaba la Biblia, es decir, Ujú. hablemos de 100, 150 años atrás, el pueblo era analfabeto, sabían leer los sacerdotes, sabía leer el escribano, el médico y sí, y no sé quién más, y el abogado, es decir, el pueblo en sí era prácticamente analfabeto, y a través de los iconos se enseñaba la Biblia. Eh, Ujú. bueno, basta ver en los libros, es decir, si la gente le interesa, basta que busquen en internet la capilla de Giotto de Padova, es la Biblia pintada. Eh, y bueno, sacando el oro, que es un material caro, después los materiales son económicos, son tierras y algunos minerales, sacando el lapislázuli y la malaquita, que bueno, que son minerales, la piedra de lapislázuli y de malaquita que se tritura, Sí. las demás son tierras, entonces es económico, no es algo caro. Y para pintar se usa yema de huevo y vino, lo mismo que se usaba hace 1500 años. Eso no Eh, varió en absoluto. ¿Tu mamá llegó a ver alguna de tus obras? ¿Tu mamá, No, alguna de tus tías, ellas que te no, inspiraron? no, no. Ujú. Mi mamá desgraciadamente falleció mi mamá falleció en Italia porque mis padres volvieron definitivamente a Italia. Mi mamá en el 83 y mi papá es decir, terminó de vender sus cosas en el 84 y mamá fallece en el 89 de una esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad terrible si la hay, y no alcanzo a ver absolutamente nada de lo que hago, pero pienso que me debe estar mirando, ¿no? Y me guía. Un icono es un sacramental, no es un objeto que uno lo pone en la casa porque queda bien con el tapizado del living. Es Ujú. decir, eh, hay que pensar solo que en la iglesia ortodoxa, para dar misa, hay que tener o sí un icono de Cristo y un icono de la Madre de Dios. Las dos veces que vino el patriarca, el obispo, a dar misa a White, por suerte los tenía en casa. Yo en ese momento todavía vivía en Bahía,
me los han pedido porque si no, no podía dar misa. Hay que tener a Cristo y a la Madre de Dios, y ahí se puede dar misa. Es decir, es un sacramental, forma parte del rito religioso y forma parte en una casa para la oración, no es porque queda lindo y lo pongo en el living. Roxana, vos hablaste de la influencia que tuvo tu mamá en vos. Vos también sos una mamá italiana con una hija argentina. ¿Qué te gustaría que María Eugenia, tu hija, herede de vos? ¿Qué te parece, en qué influenciás vos en tu hija? A ver, bueno, María Eugenia ha tenido un poco una vida especial. Se fue de casa cuando tenía 18 años porque vino a estudiar acá a Padua. Bueno, se recibió de psicóloga y después se fue a Milán a estudiar economía, estudió en la Bocconi. Trabajó unos años en Milán y se fue en el 2008, se fue a Londres y vivió 10 años en Londres. Es una apasionada del arte en cuanto a los, bueno, lo tiene, mi hija vive a 4 cuadras del Vaticano, o sea, 4 cuadras de Plaza San Pedro. Exactamente, la vía esa que desemboca en el Vaticano, ahí. O sea, le gusta el arte, va a los museos, pero no la veo inclinada en absoluto a seguir con este camino. Al menos por ahora, tiene 44 años, no sé, yo empecé también más tarde, las vueltas de la vida uno no las conoce, trabaja, no la veo inclinada, le gusta lo que hago, tiene íconos, sí, tiene fe, no es practicante al 100%, pero cuando puede va a misa, una vez cada 2 meses, pero sí tiene fundamentos religiosos en su educación. Bien. Pero no creo que siga, no sé, las vueltas de la vida uno no las conoce, ¿no? Pero yo no creo que siga, al menos por ahora, no la veo interesada en pintar y demás. Sí se interesa en lo que hago, en los cursos, ha conocido a alguna de mis alumnas, es decir, eso sí, pero no la veo por el momento interesada en aprender a pintar. Cosa Roxana, que me llama la atención en Federico, que con 1 año y medio ya agarraba papel y pinturitas. Y bueno, digo, por ahí, no, creo que se transmite, ¿no? Que ahora no veo la hora de ir y pintaremos juntos. También obviamente se va fuera de la línea, ¿no? Pero no importa. Roxana, te agradecemos un montón porque no te sentís bien de salud y tuviste la amabilidad de atendernos, de charlar con nosotros, de contarnos esta historia de tu mamá, de la influencia de tu mamá, de tu abuela, de tus tías, de todo esto que vos hacés, que se nota el amor que le ponés, porque se nota con el amor que lo contás. Así que realmente se trasluce eso que haces. Y yo te quería preguntar, como para cerrar, seguramente nos está mirando alguien que dice, me iría a Italia, no me iría, cambiaría de profesión. ¿Qué le dirías vos? ¿Tienen que seguir sus sueños? ¿Tienen que seguir el camino que les va dictando el corazón? ¿Qué les podrías aconsejar? Que haga lo que le gusta. Es decir, si lo sienten, yo creo que tenemos mucha gente de valor que por prejuicios de la sociedad o que porque, bueno, eso no te va a dar de comer, o tener cuidado con lo que elegís, no elijas esa profesión porque se pierden grandes talentos, pero enormes talentos. Yo digo que hay que seguir lo que nos dicta el corazón y lo que nos gusta. Yo creo que la mujer es la que hace un hogar, es la que forma un hogar y es la que forma y da los
los pilastros, ¿cómo se dice en español? Porque a veces me olvido de las palabras. Los basamentos, los fundamentos, sí, me pasa a veces. La Y me pasa al base. revés, me pasa que por ahí un término español no le encuentro la palabra en italiano y en italiano me pasa. Los pilares de una Claro. casa, yo soy convencida, es la mujer. Es la mujer la que hace un Ujú. hogar, es la mujer la que transmite, es la mujer la que transmite valores, el hombre porque está, bueno, también ahora la mujer está ocupada, trabaja, corre, va, viene a la casa, los chicos, pero creo que es la mujer. Y en el caso nuestro de los italianos, la mamá italiana, si los italianos cuando me escuchen lo van a entender. La mamá italiana es la mamá italiana, no hay vuelta. Eso yo incluso lo veo. Si bien mi hija se fue a los 18 años, hizo ese recorrido, después, bueno, volvió a Roma, ¿no? Ya hace Ujú. casi 3 años y medio que está fija en Roma, pero me llama 3 veces por día, antes cuando estaba hablando, porque estábamos tratando de poner esto, me llama 2, 3 veces por día, cualquier decisión, incluso cuando estaba en Londres, bueno, nos veíamos, este, ella venía una vez por año a la Argentina, yo después cuando venía acá, que me quedaba 4 o 5 meses, iba 2 veces a Londres, bueno, es decir, no es que no nos vimos, pienso que hay familias que los hijos emigran y por ahí no se ven por 2, 3 años, Sí, debe ser feo, debe ser realmente muy feo. Yo tuve la suerte de que la veíamos mucho, ¿no? Pero, y después además el WhatsApp y toda la historia, es decir, claro. hemos estado mucho en contacto y me llama, pide, no consejos, porque ya la edad que tiene y tantos años que ha estado afuera y demás, pero sí sugerencias y escucha. Y yo digo que la mamá italiana tiene su peso. Sí. No sé si los caminos están trazados, hay no sé, qué es lo que hay, que hace que los caminos se entrecrucen, se abran, se separan, después se vuelven a juntar. Es decir, debe haber algo, ¿no? ¿Qué es? No lo sé. Yo la respuesta no la tengo ni para mí, pero sí creo que hay algo que hace que nos encontremos, nos desencontremos, nos volvamos a encontrar, nos guía el camino. Y con respecto a la otra pregunta, hay que seguir lo que dice el corazón y lo que uno ama hacer. Es decir, si te gusta el dibujo, la pintura, el baile, la danza, la medicina, la odontología, hay personas que por ahí les encanta. Yo he conocido vendedoras que le venden cubitos a un esquimal, es decir, y adoran ser vendedoras. Y bueno, y si le gusta y le gusta, y lo hace con amor, pero en serio, le venden hielo a un esquimal. Rosana, un placer escucharte, realmente un placer escucharte porque se nota que vos les ponés pasión a todo lo que haces. Te mando un abrazo enorme a la distancia, seguramente todos los que están Gracias. escuchando esta charla lo han disfrutado un montón y gracias por abrirnos tu corazón. No, por favor, gracias a ustedes por haberse acordado de mí. Les agradezco infinitamente. Un abrazo grande, grande, grande. Bueno, en primera instancia a usted por su gentileza, a los chicos por la paciencia que me tuvieron. Les digo chicos porque deben de tener menos de la edad de mi hija, no es que los este, me parecieron un encanto y una paciencia. Y un abrazo grande, grande a todos los italianos.